Lo que intentamos en todos estos diálogos y charlas es para ver si es posible producir una radical transformación de la mente. Él habla de la verdadera revolución, de un cambio radical en uno mismo, viendo cómo es el mundo ahora, con todo el conflicto, miseria, agresión, brutalidad, destructiva, el tremendo avance en la tecnología, etc. Me parece que el hombre ha cultivado el mundo externo, y más o menos lo domina. Internamente, sigue siendo lo que era, con una gran parte animal. Sigue siendo cruel, brutal, adquisitivo, agresivo, violento, competitivo y ha establecido la sociedad sobre estas bases. Cuanto más observamos y creo que casi todos lo hacemos a menos que seamos del todo ciegos, sordos y mudos. Somos conscientes de las enormes contradicciones de los seres humanos. Y para comprender este inmenso y complejo problema de la existencia, uno debe tener tremenda pasión, cosa que no puede aportar el intelecto, ni el ocasional sentimentalismo y emocionalismo, ni esa pasión que surge al comprometerse con una actividad particular, o al pertenecer a un grupo político o religioso. Eso aporta cierta cualidad e intensidad, cierta euforia, cierto estímulo. Pero a través de todo ello, se busca gratificación y placer. Toda la estructura de la sociedad con su moralidad, con sus dioses, con su cultura, con su entretenimiento, se basa en el placer. Espero que escuchen con atención lo que se dice. No se trata de oír un montón de palabras, un montón de ideas, porque las ideas sí. Las palabras no son hechos. Las ideas y las palabras nunca producirán una revolución radical, una mutación en la mente. Así que no estoy tratando con ideas, opiniones o juicios. Nuestro interés consiste en generar una revolución radical en la mente. Y esa revolución debe hacerse sin esfuerzo. Porque detrás de todo esfuerzo hay un motivo. Y una revolución con un motivo no es revolución en absoluto. Un cambio es una simple continuidad modificada cuando existe un motivo, pero una mutación, una transformación radical en la mente, solo puede suceder cuando no existe ningún motivo. Y cuando comenzamos a comprender la estructura psicológica, no solo de la sociedad, que es parte de nosotros. Y para comprenderla, debe haber la acción del escuchar. No escuchar al orador, sino escuchar lo que realmente está sucediendo dentro de un mismo. Por tanto, como escuchamos es una responsabilidad, porque estamos viajando juntos en toda la estructura psicológica humana. Porque si comprendemos esta estructura y su significado, tal vez, entonces podamos generar un cambio en la sociedad. La sociedad, Dios lo sabe, necesita un cambio. Y una revolución total. Como decíamos al principio, todos nuestros conceptos, acciones y exigencias se basan en el placer. Y mientras uno no comprenda la naturaleza y la estructura del placer, siempre existirá el miedo. No solo el miedo en nuestras relaciones con los demás, sino el miedo a la vida, a la totalidad de la existencia. Sin comprender el placer, no es posible eliminar el miedo. No estamos negando el placer. No estamos recomendando vivir una vida puritana. Ni reprimir el placer, ni sustituir el placer. O negar esa cosa que llamamos enorme satisfacción. Solo lo estamos examinando. Al examinarlo debemos estar libres de opiniones. De lo contrario no podemos examinar. Comprender el placer es algo extraordinario. Requiere gran atención, una mente rápida, una percepción sutil. Uno debe comprenderlo y para comprender, no se puede reprimir o negar esa cualidad, ese principio del placer. Y eso resulta difícil de hacer, porque estamos tan fuertemente condicionados a aceptar y a actuar en base al placer, a la gratificación.
Por eso siempre limitamos nuestra atención completa. Miramos la vida en fragmentos. Y mientras estos fragmentos existan, uno no tiene ninguna posibilidad de verlo total. Si decimos, debo tener cierto placer y voy a conseguirlo a cualquier precio, entonces no comprenderemos ni veremos la estructura completa del placer. Pero nosotros estamos interesados en ver la totalidad del placer, el cual contiene dolor, frustración, agonía, remordimiento. El dolor de la soledad. Y cuando el placer es negado, naturalmente escapamos de todo esto de diversas formas. Lo cual, de nuevo, es otra forma de placer. La mente que está atrapada, que está condicionada por este principio del placer, no puede ver la verdad. No puede pensar con claridad. Por tanto, no tiene pasión. Interpreta la pasión como sexo. O como si se tratara de alcanzar una actividad fragmentaria. Y realizar en este fragmento. De modo que sin comprender el placer, solo queda el entusiasmo. El sentimentalismo que provoca crueldad, insenibilidad, etc. Y bien, ¿qué es el placer? Porque sin comprender el placer no existe el amor. El amor no es placer. El amor no es deseo. El amor no son recuerdos. Y el placer niega el amor. Por lo tanto, me parece importante comprender este principio. Sin duda, el placer es deseo. Deseo que viene de forma muy natural cuando vemos algo que nos estimula, que nos produce una sensación. Y de esa sensación surge el deseo. Y la continuidad de ese deseo es placer. Placer que el pensamiento alimenta. Veo algo, y en ese contacto hay una sensación. Esa sensación es el deseo que el pensamiento alimenta. Porque el pensamiento es la respuesta de la memoria. La memoria se basa en experiencias pasadas de placer y dolor y el pensamiento sustenta ese deseo, quiere perseguirlo y realizarlo. Uno puede verlo de forma muy simple en uno mismo. Si lo observa, todo está frente a uno. Nadie puede enseñarle esa cualidad de observación. Si le enseñan cómo observar, ha dejado de observar. Tan solo tendrá una técnica de observación, lo que le impedirá ver de verdad por sí mismo. Usted mismo es la humanidad entera, con todas sus agonías y las desdichas, con la soledad y el aislamiento, la desesperación, la total soledad de la existencia, el sinsentido de todo eso. Y cuando uno lo observa se despliega sin límite. Es la vida misma. Entonces uno no depende de nadie. De ningún psicólogo, de ningún teólogo, sacerdote o dogma. Entonces está mirando el movimiento de la vida que es uno mismo. Pero por desgracia, no podemos ver con claridad porque nos impulsa este principio del placer. Así pues, para comprender el placer, uno debe comprender la estructura del pensar. Porque el pensamiento es el que da continuidad al placer. He sentido placer. Ayer tuve una experiencia de placer. Cualquier placer, y el pensamiento al pensar en ese placer exige continuidad. De modo que ese recuerdo del placer de ayer reacciona. Exige revivir ese placer por el pensamiento. Y el pensamiento es tiempo. Pensar en un placer o satisfacción del pasado, en la alegría o el disfrute de ayer. Ese pensamiento exige continuar en el ahora, proyecta ese placer hacia el mañana. El pensamiento crea el pasado, el presente y el futuro, lo cual es tiempo. Tuve un placer. Voy a tenerlo y lo tendré. Esa cualidad de tiempo la crea el pensamiento. La alimenta, la sustenta el pensamiento. El pensamiento es tiempo y el tiempo crea el miedo. Y sin explorar el tiempo, el placer y el pensamiento, siempre estaremos atrapados en el tiempo. Por tanto, el tiempo nunca se detendrá. Tan solo cuando el tiempo termina, surge algo totalmente nuevo. De otro modo, solo existe la continuidad de lo que ha sido, modificado a través del presente y condicionado por el futuro. El ser humano debe liberarse del miedo.
del miedo al futuro, del miedo a... El ser humano tiene docenas de miedos. Miedos conscientes o inconscientes. Miedo al vecino, miedo a la muerte. A sentirse solo, inseguro, incierto, miedo a sentirse confundido, estúpido. Y trata de llegar a ser más inteligente. Ya saben, miedos que siempre están relacionados con algo. El miedo por sí mismo no existe. Y para liberarse totalmente del miedo, no parcial o en fragmentos, sino de esa totalidad que consideramos el miedo, para hacerlo totalmente, o sea, estar psicológicamente libre del miedo, uno debe comprender el pensamiento, el tiempo y el placer. Esa comprensión no es intelectual o emocional. Esa comprensión solo sucede cuando existe atención completa. Cuando uno presta toda la atención al placer. Como surge. Lo cual es tiempo. El pensamiento ha creado el tiempo. Fui, soy y seré. Debo cambiar esto en aquello. Esa idea de un proceso gradual. Esa idea de una gradual evolución psicológica del hombre. Resulta muy gratificante decir. Gradualmente, todos llegaremos a ser enormemente amables. Gradualmente dejaremos de ser violentos, agresivos. En un futuro lejano seremos humanos. Ese concepto de gradual, que generalmente llamamos evolución psicológica, creo que es totalmente falso. No es una opinión, es un hecho, porque cuando prestamos atención completa a algo, el tiempo realmente no existe. Uno no dice, lo haré mañana. En ese estado de atención no existe el ayer, el hoy ni el mañana. Por tanto, el tiempo ha llegado a su fin. Sin embargo, el tiempo no puede terminar si existe un centro como principio de placer. El placer en sí mismo es dolor, no se pueden separar ambas cosas. El placer es dolor, si uno lo observa. Así que no es posible, en lo psicológico, eliminar el dolor si perseguimos psicológicamente placer. Queremos uno pero sin el otro. Emocionalmente, funcionamos en el quiero y no quiero. Y cuando afecta problemas profundos y fundamentales, poner toda nuestra mente en ello, resulta difícil. Porque malgastamos toda nuestra vida. La disipamos en acciones fragmentadas. Y si actuamos de forma completa, solo lo hacernos cuando hay una crisis. Entonces despertamos y ponemos toda nuestra atención. Lo de ahora es una crisis. Una charla como esta es una crisis, un reto, no pueden apartarla. En consecuencia puede que resulta difícil. Tal vez sea arduo seguirla, pero no será arduo si observan su propio estado mental. Saben, es como sentarse en la orilla de un río y observar el movimiento del agua. Si lo observan, no existe el observador ni lo observado. Solo existe un movimiento. Pero para observarlo no puede haber miedo. Ni tiempo. Ninguna sensación de placer ni exigencia de gratificación. Entonces, en ese estado, uno puede observar todo el movimiento de la vida. El movimiento de la vida. Que es agonía, desesperación, el dolor de una existencia sin sentido, la rutina, el aburrimiento. Los enormes miedos como la muerte, de la cual hablamos el otro día. Uno puede observar todo esto. Y cuando lo observa así, el observador es eso que observa. Entonces uno puede ir más allá de todo esto. La mutación en la mente solo puede suceder cuando el tiempo, el placer y el miedo llegan a su fin, entonces se abre una dimensión. Una cualidad que el pensamiento no puede alcanzar.